Bien, vamos a ver la segunda parte de la volatilidad, entendiendo la volatilidad. Empecé la semana pasada hablando del concepto de volatilidad. Siempre es de un enfoque, digamos, coloquial o para todos los públicos, dentro de los límites. Estamos hablando de uno de los del volatilities de Only Asset Class, uno de los conceptos o de las partes del mundo financiero más complejas, que se prestan a más estudios, a más análisis, a más matemática. Es potente, es clave. Y bueno, dentro de eso, sin entrar en demasiada harina, sin liarnos mucho, pues bueno, intento darle un enfoque más para todos los públicos. Lo digo por si me está oyendo alguien con un perfil más quant, con, bueno, pues un financiero potente, pues que entienda el enfoque, ¿no? Por si puede decir, oye, eso no es del todo así, ya, pero la idea es que nos entendamos todos y sepamos de qué va la volatilidad. Bueno, la semana pasada voy a daros las 4 ideas modo resumen que solté la semana pasada. Primero, ¿qué es la volatilidad? La desviación típica de los rendimientos de un activo, ¿vale? ¿Cuánto se mueven respecto a la media? Mucho ojo, claro, desde ese punto matemático estadístico, la volatilidad es simétrica. Me puedo mover tanto a la derecha, al alza, como a la izquierda, a la baja. ¿Qué pasa en los mercados? Que los mercados suben en escalera, es decir, poquito a poquito, y caen en ascensor. Por lo tanto, cuando se habla de volatilidad en los mercados, se habla de caídas, porque el mercado cae muy rápido. Y es algo también que refleja una componente humana. Cuando te entra el miedo, pues corres, ¿no? Es algo que pasa muy rápido. Y las cosas cuando caen rápido, y cuando suben, pues suben lentamente, ¿no? El crecimiento siempre es más lento que el desplome. Por eso mucho ojo cuando oigáis por ahí, que soy últimamente muchísimo, hay una volatilidad buena, hay que asumir volatilidad. Pues mucho cuidado. Hay una volatilidad buena en el sentido de una volatilidad positiva. Lo dicen porque en los últimos tiempos pues han habido activos que han subido totalmente vertical. Claro, ahí sí que hay una volatilidad positiva, pero eso no es lo habitual, ¿vale? Otra cosa, claro, dicen, es que hay que asumir volatilidad. Sí, si coges muy poca volatilidad, pues tienes algo que no se mueve y no te da rentabilidad. Pero como cojas mucho, cuidado, porque mucha volatilidad revienta las carteras. Es una medida estadística. En el largo plazo, mucha volatilidad te va a reventar. La clave es encontrar ese equilibrio entre volatilidad y rentabilidad. Y es ahí donde está el juego. Pero mucho ojo con eso de que hay que coger volatilidad, digamos, a cualquier precio, ¿no? No, ahí es donde está el punto. Otra idea importante, la incertidumbre se paga. ¿Cómo la pagamos? Con volatilidad. ¿Y cómo nos la cobramos? Con rentabilidad, ¿no? La incertidumbre en los mercados, no sabemos qué le va a pasar, pagas con volatilidad, que la cosa se pueda mover, pero ¿cómo te recompensa? Con rentabilidad. Y entrando en la gestión de estrategias de long volatility está que la certidumbre, saber que algo va a pasar, se paga. ¿Cómo? Con dinero. ¿Por qué? Porque con el tema de la volatilidad y con la vida en general sabemos que van a pasar cosas. Sabemos que van a pasar cosas, que van a pasar sustos, desgracias, malos momentos. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos cuándo van a pasar. No sabemos si va a ser mañana, pasado o dentro de 6 meses o dentro de un año. Y lo que es peor es que tampoco sabes la profundidad, la intensidad de ese evento que te puede afectar a tu vida o puede afectar a los mercados. Esto es exactamente lo mismo. Pero sabemos que va a pasar algo. ¿En cuándo? Cuando sea. Entonces, si quieres cubrirte contra eso, lo tienes que pagar. Tienes que ir al mercado y pagarlo. No es estrictamente necesario cubrirse, pero la gracia de los mercados es que se puede hacer. Y vamos a hablar hoy de los productos con los que podemos cubrirnos, con los que podemos apostar a esa volatilidad, o cubrirnos, o especular, o jugar con ellos. Aunque ya digo que es un juego, el de la volatilidad, muy interesante, que mola mucho. A los que os mole las finanzas y las matemáticas, bienvenidos al barco, pero ojo, porque es también bastante complicado. Entonces ese riesgo se puede cubrir. Vale, perdón, que me había colado. Y por último, el último punto que quería también remarcar de lo que comenté la semana pasada, luego os dejaré el enlace para que si queréis volver a oír la primera parte, es que, bueno, lo he dicho ya, no sabemos en qué momento va a pasar, ¿no? Es algo que de repente surge de improviso. Es como cuando a ti te dan un susto o te ves en una situación de peligro, tu adrenalina se dispara rápidamente y se pone en alerta, en tensión. En el mercado pasa exactamente lo mismo. El mercado de repente está tan tranquilo, estamos subiendo, máximos históricos, bla, 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 y de repente, por la razón que sea, cunde el pánico y el mercado empieza a vender cosas y entonces empieza a subir la volatilidad. De repente el mercado a veces pasa y dice, no, que era un pequeño susto, nada, tranquilos, todos relajados.
O a veces dicen, no, esto es gordo, ¿no? Como 2008-2009, marzo del 2020, o por ejemplo, como pasó con GameStop hace unos meses, que de repente hubo un pico altísimo de volatilidad, el VIX se disparó y enseguida dijeron, que esto tampoco es para tanto, y volvió a calmarse, ¿vale? Y esto es importante, esa parte de impredecibilidad, pero que cuando sucede es muy voraz, o sea, es muy rápida la volatilidad, salta rápidamente. Esto es importante a la hora para entender ese coste, ¿no? Esa forma de gestionar la volatilidad desde un punto de vista no súper profesional, pero los profesionales también lo tienen en cuenta. Bien, ahora, ¿qué productos podemos utilizar para digamos, jugar con la volatilidad? Bien nos estemos cubriendo, la estemos utilizando como cobertura, bien estemos especulando, ¿no? Estemos haciendo trading con ella, ¿vale? Porque aquí invertir en volatilidad no podemos decir que sea una inversión. Más bien, ¿es una especulación o es una cobertura? Los primeros, los que llevan toda la vida, desde la época de Tales de Mileto, según el libro de Taleb, las opciones financieras. ¿Por qué? Porque las opciones financieras les afectan la dirección del precio, la volatilidad, el tiempo a vencimiento y el tipo de interés. Vamos a dejar el tiempo a vencimiento, el tipo de interés a un lado y nos quedamos con la dirección, con el precio y con la volatilidad. Mucho ojo porque la volatilidad tiene un impacto altísimo en el precio de las opciones, pero altísimo, muy muy fuerte. Cuando hay volatilidad, las opciones se revalorizan un montón. Entonces, esto, porque también se ve por ahí a mucha gente hablando como si la volatilidad en las opciones no fuese importante. Mucho ojo. Es probablemente el factor que más impacta en el precio de las opciones cuando se da volatilidad o cuando no se da. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero claro, ¿qué tenemos opciones? Pues tienes las calls y tienes las puts. Si tú compras solo una opción, imaginemos una call, pues a ti te afecta la subida, ¿no? O sea, estás apostando, ya digo, dejamos tiempo y tipo de interés a un lado, lo que te afecta la dirección del precio y la volatilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque la has comprado. La put, pues pasa lo contrario, ¿no? Te afecta la dirección del precio y también te afecta la volatilidad. Si una opción comprada, cuando la volatilidad sube, la opción se revaloriza, independientemente de que la opción sea alcista o bajista. Y una opción vendida, lo contrario. Si la volatilidad cae, la opción gana precio. O sea, pierde valor y como la has vendido, ganas dinero. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se juega puramente en volatilidad? Comprando call y put. Porque al comprar una call y una put, anulamos la dirección del precio, porque si me sube el precio, pues lo que gano por la call lo pierdo por la put, por el lado de dirección, ¿vale? Y me quedo solo, digamos, con volatilidad. Me quedo solo neutro en volatilidad. Repito, el tiempo y el tipo de interés de momento los dejo al lado. Entonces, ¿cómo podemos jugar a volatilidad? Pues comprando call y put. En ese caso, si estamos comprando, estamos apostando a que la volatilidad va a subir. Y si vendemos call y put, estamos apostando a que la volatilidad va a caer. Claro, aquí la gama de estrategias es enorme, porque puedes comprar, vamos a poner por ejemplo el SP500 que está en 4.000 puntos, ¿vale? Vamos a poner esa referencia. Claro, puedo comprar una call a 6.000 y una put a 2.000, ¿no? Como simétricas, o por ejemplo a 4.500 y a 3.500. Pero también puedo, digamos, no hacer esa distancia simétrica, puedo coger una puta 3.800 y la call cogerla a 5.000, en fin, el juego que hay ahí es enorme. Y claro, según la opción que estés comprando y dónde la estés comprando, pues tu posición respecto al mercado, respecto a la volatilidad, respecto a la dirección, es distinta. Pero quedaos con la idea que si compras solo una opción de las dos que sea, ya sea una call o una put, te afecta el precio, la dirección que coja el subyacente y la volatilidad que haya en el subyacente. Si compras una call y una put, anulas la dirección y te quedas solo con la volatilidad. Comprar opciones es largo de volatilidad, vender opciones es corto de volatilidad. Te beneficia que la volatilidad caiga. ¿Qué más cosas pasan? Que ahí está la volatilidad implícita. Es decir, una opción, cuanta más volatilidad hay, más probabilidades de que se ejecute la opción. Porque la volatilidad lo que quiere decir es que va a haber movimiento en el precio y por lo tanto es más probable que esa opción se den las condiciones para ejecutarla, ¿no? Para que se cumpla lo que yo quería. Entonces, eso cotiza en el precio de una opción, que es la que se llama la volatilidad implícita. Pero eso hay que deducirla del precio. Tú tienes una opción, me invento que valga 10 euros. Pues ahí hay que deducir porque hay una parte que es el valor que corresponde al subyacente, el valor temporal, el tal, y hay una parte que es la volatilidad. De ese precio se saca la volatilidad implícita, que es, oye, un 30, un 40, un 50%.
Esta es una ya de las complicaciones, no te lo da directamente. De hecho, he leído en bastantes sitios que dicen mucho ojo con confiarte de la volatilidad que te dan los brokers. Lo mejor que puedes hacer es calculártela tú, porque puede que no esté bien calculada o puede que haya ahí alguna jugarreta, ¿vale? Entonces, esta es la volatilidad implícita, que es como qué volatilidad espera el mercado a 30 días, ¿no? Normalmente. Y es eso, hay que deducirla del propio precio del activo, en este caso de la opción. Luego está la volatilidad histórica, que es, oye, históricamente, ¿qué volatilidad hemos tenido? Es una estadística pura y dura. Así que esa es la primera, que son los clásicos, que las clásicas, pues las opciones llevan toda la vida, para operar volatilidad, operar con opciones. ¿Qué sucede? Claro, pues opciones hay de mil cosas. Ahí puedes operar por ejemplo, opciones de Tesla, pues puedes operar la volatilidad de Tesla. Opciones del Santander, pues puedes operar las opciones del Santander. Opciones del SP500, pues puedes operar las opciones del SP500. Suelen ser las del SP500 un poquito más caras en términos de volatilidad. ¿Por qué? Porque el SP500 es el rey del mercado, tiene mucha liquidez, se hacen muchas estrategias contra el SP500, entonces esas opciones se compran y se venden mucho y por lo tanto algo que se compra bastante, pues para cobertura, pues lógicamente es caro por el propio, por la propia dinámica de que el mercado las está comprando, ¿no? Pero bueno, ahí es donde entra el juego, que ya hablaré la semana que viene de cómo los gestores pues gestionan estas estrategias, ¿no? Que hacen, cómo juegan esas volatilidades del SP500 contra Tesla, Tesla contra el SP500, el SP500 contra el Nasdaq, ¿no? Y son juegos muy estadísticos de datos, de estadística pura y de datos, contra basándose en volatilidad. Bien, hasta ahí las opciones. Vamos ahora a que en el año 1993, pues la CBB sacó el VIX, el índice de volatilidad, que 10 años más tarde dijeron, bueno, vamos a asociarnos con Goldman Sachs y que nos lo mejoren. Goldman Sachs está metido en todos los fregados siempre. Y entonces hicieron el nuevo cálculo del VIX. ¿Qué es el VIX? Pues es un índice que mide la volatilidad, es una medición de la volatilidad. Hay críticas al VIX. ¿Por qué? ¿Cuáles son las críticas que se le hacen al VIX? Pues primera, que es manipulable. Ahora veremos por qué tiene su punto de manipulación. Segunda, pues porque hay veces que no refleja totalmente o correctamente exactamente la volatilidad, pero es lógico, ya hemos visto que la volatilidad es algo muy impredecible, entonces tampoco yo creo que puedas esperar algo que te la mida exactamente, y sobre todo habiendo tantos instrumentos financieros, ¿no? Entonces el VIX hay que entenderlo más como una referencia, una medida de la volatilidad. Que el VIX te marque 30 y que habitualmente, por ejemplo, el VIX se suele mover en unos niveles de entre 15, 30, ¿vale? 12, 15, 30. Por encima de 30 ya se empieza a considerar que la cosa está, o sea, hay mucho pánico en el mercado. Por debajo de 12 es ya, ha pasado, es que esto está seco, o sea, de volatilidad, está la cosa muerta. Pero yo creo que la crítica principalmente viene por esa parte, de decir, no, es que el 30, bueno, pues podía ser 30, podía ser 60, es un número, ¿no? Y a lo mejor no está, ese número está reflejando perfectamente la volatilidad, ¿no? Luego la otra crítica es que es manipulable, ahora veremos por qué, y que también es verdad que hay veces que tampoco ha respondido como se esperaba de él. Sin embargo, es verdad que en los momentos de tensión de verdad en el mercado, marzo del 2020, 2008, etcétera, sí que refleja, por lo menos eso que os decíamos, ¿no? Ese pum, ese disparo, ese pánico en los mercados lo refleja y funciona bien como cobertura para esas caídas, ¿no? Ya hemos visto que es algo que tienes que estar pagando constantemente. Vale, ¿qué nos dice también el VIX? Pues nos da una idea de la volatilidad a 30 días vista. ¿Por qué? Porque el VIX lo calculan cogiendo un montón de... porque el VIX va, con respecto al SP500. Luego tienes el VXN, que es, creo que he dicho VXN, sobre el Nasdaq. El VDAX, que es sobre el DAX. El VXTOXX o algo así, que es sobre el STOXX. O sea, hay luego diferentes índices de volatilidad para diferentes índices de acciones. Claro, han ido sacando conforme han ido que funcionaba. Nos centramos en el VIX porque es el rey. ¿Qué nos da? Nos da una idea de la volatilidad que espera el mercado a 30 días. ¿Por qué? Porque está sacado de las opciones financieras. ¿Qué hace el VIX? El VIX hace un cálculo en el que hace una media ponderada de los precios de calls y puts sobre el SP500. Solo coge aquellas opciones de corto plazo que tienen una expiración de entre 23 y 37 días. Y
que tienen precio, porque a veces si vais a las cotizaciones de opciones, hay opciones que a lo mejor no hay precio, porque no se están comprando y vendiendo. Pues esa no entra en el juego. Y entre todas las opciones que hay, que son tropecientas mil, pues coge los precios y los pondera. Claro, ¿qué sucede? Lo que contábamos, cuando en el mercado hay miedo, los operadores se van y empiezan a comprar opciones de cobertura. O sea, empiezan a comprar puts, sobre todo, empiezan a comprar volatilidad para cubrirse. Al comprar empiezan a moverse los precios y por lo tanto al moverse los precios el índice del VIX empieza a moverse y empieza a subir. Esa es un poco la mecánica. Claro, la crítica también está en la fórmula. La fórmula, os voy a dejar el enlace al que quiera que se la mire. Es una buena castaña matemática. Tiene muy en cuenta el tiempo a expiración que queda. De hoy al día que expiren todas esas opciones tiene mucho peso. Y yo puedo entender que haya gente que diga, bueno, esto es una fórmula que sí, que se la han currado, pero digamos arbitraria, ¿no? Pues bueno, hemos decidido que esto era así porque lo hemos pensado así, pero se podía haber hecho de otra forma, que quizás sea otra de las críticas. ¿Por qué es manipulable? Porque claro, y a veces se ven cosas, se ven movimientos del VIX que dices, ¿aquí qué ha pasado? Pues igual ha entrado una mano fuerte a cargar opciones de cobertura y ha movido el precio del VIX y el mercado estaba tan tranquilo, o a veces lo han hecho adrede. ¿Por qué? Porque tú puedes comprar muchas opciones baratas. Esta es más o menos la idea, pues compras muchas opciones de las que valen muy poquito dinero y estás moviendo esa medición del VIX, estás haciendo que el VIX se mueva, ¿no? Y entonces desde ese punto de vista es manipulable. Mucho ojo, manipular estas cosas tampoco es fácil, porque como te pille la SEC o como te pille tu contrincante, van a ir a reventarte, pero eso está ahí. Vale, entonces esa es la idea del VIX, una fórmula matemática desarrollada entre la CBOE y Goldman Sachs entre 1993, luego la completaron en 2003, tiene muy en cuenta el tiempo de expiración, opciones sobre el SP500 de 23 a 37 días de expiración, hacen ahí una media ponderada y te sacan el VIX, que más o menos es una idea de qué volatilidad esperan a 30 días vista. Que es lo mismo que pasa, ¿por qué? Porque están cogiendo opciones de expiración, si os dais cuenta, he dicho, en menos de un mes, ¿no? Entonces, esas opciones, la volatilidad implícita que tiene cada opción es la volatilidad que el mercado espera a un mes. Luego, habrá que realizarla o no. ¿Vale? Esa es la complejidad del VIX. Como veis, es una buena castaña, por eso hay que ir con cuidado. Muchas veces está intentando reflejar algo muy complejo como es la volatilidad, tiene una fórmula, es manipulable, así que no es una ciencia cierta y hay que también, pues eso, darle su distancia y no tomarlo como que es la panacea. Bueno, más cosas sobre el VIX. Claro, no se puede invertir en el VIX directamente, no puedes comprar VIX. Lo que tienes que hacer es o comprar opciones del VIX, o comprar futuros del VIX, o comprar ETFs del VIX. Futuros del VIX, pues os podéis imaginar, si no sabemos en qué momento la volatilidad se va a disparar o no, pues también es un tema. Estos son productos, para profesionales, literalmente. O sea, este tipo de productos son para profesionales que hacen coberturas puntuales, que tienen todo muy calculado y pueden, saben lo que están haciendo. Para el pequeño inversor están ahí disponibles, pero lo más probable es que te pegues una castaña. Porque como hemos visto, el VIX, y ahora os pondré algún ejemplo, puede dispararse o hundirse de golpe. Y como te pille en el mal momento, pues como son productos que tienen mucho apalancamiento, movimientos muy bruscos, te puede reventar literalmente. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de movimiento del VIX. Entre agosto y octubre del 2008, ¿no? en el momento en el que empezó a estallar la gran crisis financiera. Fijaros, el SP500 en esos 2-3 meses cayó un 15% y el VIX subió un 208%. Esta es una idea de lo bestia que se mueve el VIX, de lo bestia que se mueve la volatilidad. Con un 15% de caída del SP500 te sube un 208 el VIX. Esto tiene otra lectura. Está bien porque comprando muy poquito VIX ya cubres ese 15%. Fijaros que se ha movido un 208. O sea, comprando muy poquito estás ya... si se da un movimiento de estos bestias, te está cubriendo esa caída. Ya veremos la semana que viene las estrategias, lo que se puede hacer. No es fácil, pero esa es una de las ideas. Más cosas. Os he dicho los futuros, pues simplemente si sube, sube, si baja, baja. Ya sabemos cómo son los futuros, no tiene mucho misterio, pero estás cogiendo una cosa que es tan probable que suba como que baje de un día para otro en cualquier momento. Luego están las opciones, que es añádele la complejidad de las que he dicho antes. Son opciones que tienen en este caso, su dirección es el movimiento del VIX y luego está la volatilidad que tendrá el propio VIX, o sea, la volatilidad de la volatilidad. También
es otro producto complejo. Quizás es el más sencillo porque tú compras tu call del VIX, porque si se dispara el VIX, eso quiere decir que las acciones están cayendo, y simplemente es como comprar un seguro. Pero si quieres hacer un poco de gestión, pues estás sometido a algo que se mueve a impulsos, a bandazos, como hemos visto. Es decir, por ahí también complicado. Las opciones, los futuros, y luego están los ETFs, que es una cosa en la que están muy de moda, la gente habla mucho de ellos, pero tienen trampa. Son de los ETFs que tienen un poquito de trampa. ¿Por qué? Porque los ETFs, y como bien dice, yo esto lo sabía, pero aparte me ha molado porque en Investopedia te lo ponen directamente en la primera línea. Los ETFs de volatilidad son para hacer day trading. Directamente te lo dicen, y está muy bien tirado. Son lo mismo, son productos para profesionales, son para hacer especulación intradía. En ciertos momentos decir, vale, pues creo que el VIX se va a disparar o creo que el VIX se va a desplomar y compro o vendo un ETF. Pero volvemos a lo mismo. Hemos visto que es muy difícil predecir cuándo el VIX se va a disparar o cuándo no se va a disparar. Por lo tanto, está jugando a la bola de cristal absoluta. No solo necesitas acertar en la dirección, es decir, que el VIX suba, sino que necesitas probablemente acertar en el momento. O sea, lo he comprado hoy y hoy mismo o mañana o pasado esto se ha disparado. ¿Por qué? Porque son ETFs, igual que les pasa a los ETFs apalancados, que aquí también hay, o a los ETFs inversos, que son los que apuestan a la baja, que tienen, pues, digamos, llamémosle errores de tracking, ¿vale? Porque están replicando a un producto bastante complejo y por lo tanto es bastante difícil replicarlo. A eso hay que añadirle que la gestión genera un decay, digamos, una pérdida de valor del ETF y tienen unos comportamientos raros. Resumen, ETFs de VIX, comprarlos solo puntualmente, o mejor dicho, no los compréis. Ni se os ocurra comprar un ETF de VIX para tenerlo ahí en cartera porque te cubre. Porque lo único que va a pasar es que el ETF puede ir perdiendo valor porque la volatilidad va cayendo y el ETF va perdiendo probablemente más valor que la caída de la volatilidad. Con lo cual, solo funcionan, como bien apuntan en Investopedia, para hacer day trading o posiciones muy cortas en el tiempo. Pero a ver quién acierta qué es lo que va a pasar con la volatilidad. Os puedo poner un ejemplo. Un ETF que mencionan que el movimiento fue el siguiente. El ETF sobre el VIX subió un 105%. Cuando el SP había caído un 11,8. Oye, muy bien, me cae ese un 11,8 y el VIX me da un 105. Muy bien. Pero es que al día siguiente el ETF cayó un 31% y el VIX había subido, repito, el SP500 cae un 11% y el ETF del VIX sube un 105%. Al día siguiente el ETF cae un 30% cuando el SP había subido un 10%. Fijaros la diferencia de movimientos. Fijaros que si has entrado después del 105, al día siguiente te comes un 31%. Es decir, de caída. Porque funciona así. Porque ¿qué sucede con la volatilidad? Que cuando se dispara, muchos operadores dicen, vale, yo ya he hecho dinero, me salgo. Venden y bajan la volatilidad. O sea, bajan el precio de esos productos. Vale. Es decir, si no estáis... Puede estar siendo complicado de entender, pero es que es un producto complicado y esa es la idea. Es decir, mucho ojo, porque últimamente también en redes sociales y tal se habla con mucha facilidad, el VIX, el tal, por aquí, mucho cuidado. No deja de ser un producto interesante, muy técnico, muy matemático, muy financiero, de algo que mola mucho, como es la volatilidad. Por poneros otro ejemplo de casos así, nosotros en el Club de Inversión nos libramos por un problema de papeleo. Pero una estrategia que funciona es cuando la volatilidad se dispara, ponerte corto en ese momento, porque la volatilidad tiende a caer muy rápido también. Y lo que fue una petada. Una petada, el famoso Volmageddon. No se sabe muy bien qué pasó, pero petaron los ETFs. Petaron es que, por poner números fáciles, si el ETF estaba cotizando a 75, de repente estaba cotizando a 10. Cotizando a 10, o sea, un ETF que tenía que haber ganado en precio, de repente no se sabe qué pasó, no pudieron replicar el movimiento tan brusco que hizo el VIX, creo que fue a la baja, porque era un ETF inverso, si no me equivoco, o al alza, ahora da igual, el movimiento brusco del VIX no lo pudieron replicar, no se sabe qué pasó y el ETF quebró literalmente. O sea, ni el que estaba haciendo day trading también se quedó con una mano delante y otra detrás. Bueno, estos son los productos de volatilidad con los que se puede hacer. Lo ideal son las opciones, problemas, son complejas.
son difíciles, los movimientos del precio son no lineales, tienen muchos factores, hay que tener muchos factores en cuenta, hay muchas opciones, muchas estrategias, complicado. VIX, fácil de leer, porque entre 12 y 30 una volatilidad alta, pero bien, por debajo está hundida y por encima está disparada. Problema del VIX, pues que los productos asociados al VIX son bastante complejos. Primero son opciones, segundo son futuros y luego son los ETFs que tienen su trampa. Es decir, así directamente, pues lo que quería explicar. Esto es para gente que os mole mucho las finanzas, la parte matemática, la especulación, el arbitraje, y a los que nos mola estas fricadas. Si no, lo bueno es saberlo y entender que la semana que viene os contaré pues cómo se puede estar largo, corto de volatilidad de una manera sencilla. También hablaré de lo que están haciendo algunos fondos en plan profesional. Por último, deciros que se me había olvidado, también hay fondos de inversión de volatilidad. En la semana que viene os comentaré uno que yo pillé para ir probando y la verdad es que creo que lo gestionan bastante bien y eso es bastante sencillo. Pero como eso va de las estrategias, lo dejo para la semana que viene. Así que nada, hoy puede haber sido lioso, pero es que esto lo es. Lo he intentado. Y si no, está abierto los comentarios, las notas del episodio, el correo. Me podéis contactar por cualquier lado. Hablamos, os explico lo que haga falta. Que esto mola mucho. Gracias por estar ahí. Billions and billions and billions and billions and billions.